Buenos días, hermanos. Good morning, brothers and sisters. Qué bueno que estemos otra vez conectados en Iglesia El Camino en línea. I'm glad that we're connected once again in IDC Online. Seguimos con nuestra serie Goliat debe caer. We are still in our series, Goliath Must Fall. Esos gigantes que muchas veces nos tienen atrapados. These giants that at times have us trapped. El temor, Fear, el rechazo, rejection, la comodidad, comfortness, la ira, wrath, la adicción. and addiction. Hoy estaremos hablando del gigante de la comodidad. Today we will be talking about the giant of comfortness. La comodidad debe caer. Comfortness must fall. Puede parecer raro que la comodidad sea un gigante, Might be something strange to think about comfortness as a giant, como algo que se burla de nosotros as something that is mocking us y nos hace daño. and is damaging us. Todos queremos tener un ambiente perfecto, un ambiente cómodo en nuestra vida. Because we all want to have a perfect environment, a comfortable environment in our life. Queremos proveer un lugar seguro para nuestra familia, We want to provide a safe place for our families. y eso es bueno. And this is good. Nos gusta ponernos cómodos el fin de semana en nuestra casa, sentarnos en nuestro sofá, quitarnos los zapatos y ver la televisión. We like to get comfy in our houses during the weekends, to just dress in a comfortable way and watch TV in a comfortable couch. Y eso es bueno. And this is fine. Bueno que descansemos, It's good for us to have porque el rest cuerpo necesita descanso. because our bodies need to rest. El problema surge cuando ese deseo de seguridad, de comodidad, nos atrapa y lo alargamos mucho en nuestra vida. The problem comes when this desire for comfortableness comes and takes hold of us and doesn't let us go, and we decide to extend these periods of comfort to unhealthy measures. Y esto nos tiene dominados. And this dominates us. Muchas veces tenemos que saber de que estamos alargando muchas cosas que tenemos que hacer. And at times we need to be self-aware about the length of the things that are taking hold of us. Porque muchas veces las posponemos por temor. Because many times we postpone other things because of fear. Porque nos da miedo ese rechazo. Because we are afraid of rejection, De que nos digan no. of someone telling us no. Y muchas veces mejor evitamos y nos acomodamos en no avanzar. So at times we just decide to get comfortable and not advance at all. Y ese gigante nos tiene atrapados. And this giant De la must comodidad. fall. The giant of comfortness. De no avanzar. This giant that hinders us from advancing. Tenemos que recordar que Jesucristo ya venció en la cruz. We must remember that Jesus already defeated in the cross. Y tener la confianza y la fe de que nuestro Dios es más grande que cualquier otro gigante. And we must have the confidence and the faith that our God is greater than any giant. Tenemos que leer las Escrituras, We must read the scriptures, porque en las Escrituras vamos a ver las verdades que Dios nos ha dejado. because in scriptures we will find the truths that God has left for us. Y no dejar que el temor del rechazo nos absorba. We must not let this fear of rejection head us into a situation of comfortability. Porque cuando pasa eso, nos acomodamos porque decimos que me van a decir no, entonces me van a rechazar, entonces me acomodo. Because when we think that someone is going to reject us, or that we're going to have an answer, no as an answer, we tend to get comfort and not do anything. Y tenemos muchas excusas. And we come up with a lot of Y esas excuses. excusas nos llevan a la comodidad. And these are the excuses that take us into a comfortable zone. En la historia de David y Goliat, en 1 Samuel capítulo 17, In 1 Samuel chapter 17, we see the story of David and Goliath. tenemos esa historia de David y Goliat. And we can read there the story of David and Goliath. Y cómo obstaculizó Goliat al ejército de Israel. And we can see how Goliath hindered the armies of Israel. Este gigante gritaba This giant yelled todos los días every day.
y el ejército de Israel huía. And the armies of Israel were on the run. Recordemos que el ejército de Israel estaba protegido por Dios. And let's remember that the armies of Israel were being protected by God. Pero durante 40 días este gigante los atemorizó. But during 40 days, this giant threatened them. Y ellos estaban vetados para avanzar porque estaban encantados por la comodidad. And they were, they were not advancing because they were getting comfortable. Por el conformismo, por la pereza. They were getting lazy. They were just conforming. Nuevamente, Goliat salía cada mañana y los israelitas decían, hoy no es muy peligroso. And so Goliath came out every morning, and the Israelites said, oh, it's too dangerous to go out today. Y ellos regresaban a sus carpas. And they went back to their tents. Ellos no avanzaban. They didn't advance. Ellos tenían temor. They were afraid. Algo que tenemos que ver en esta historia es que llegó David. But something we need to realize is that David came into scene. Llegó David y hizo algo que el ejército de Israel no había hecho. And he did something that the army hadn't done yet. Durante mes y medio este ejército de Israel no había hecho nada. During 1 month and a half, this army had done nothing. Se habían acomodado. They were comfortable. Se habían acostumbrado a los insultos. They were used to the insults. Y muchas veces nos acostumbramos a eso, hermanos. And at times we also get used to that. A que nos insulten, a que nos maltraten. To receive insults, to be treated badly. Y nos acomodamos. And we get comfortable Y with that. decimos, es que no puedo hacer nada. And we say that there's nothing to be done. Y vino David. So David came along. Y él no dudó. And he didn't doubt. Él no se acomodó. He didn't get comfortable. Él fue y confrontó a este gigante. He went and he confronted this giant. Él dijo, esto está mal. And he said, this is wrong. Hoy va a terminar. Today this ends. Y eso es lo que sucedió. And that's what happened. De la misma manera, muchas veces nosotros nos acomodamos. In the same way, at times, we get comfortable. Y no queremos avanzar. And we don't want to advance. Ponemos muchas excusas en nuestra vida. We get excuses in Y our life. decimos, es que ahorita no es el tiempo. Sometimes we say it's not the right time now. Pero tenemos que saber que Dios tiene un propósito para nuestra vida. But we need to know that there is a purpose from God in our life. Y Él quiere darte una verdadera influencia. And He wants to grant you a certain influence. Dios quiere que caminemos en las sendas de justicia. God wants us to walk in the path of righteousness. Por el bien de su nombre. For the sake of His name. Él quiere que avancemos rápido en obediencia a su voluntad. He wants us to act quickly in obedience to His will. Él te está invitando hoy a que te equipes con la palabra de Dios. He is inviting you today to be equipped with the Y Word que of God. enfrentes a tu gigante. And that you confront this giant. Tenemos que ganar esa victoria y salir de la comodidad. We need to gain this victory and get out of our comfort. Y salir de la comodidad implica avanzar. And getting out of our comfort zone means advancing. No negarnos a esperar. Not deny waiting A que todas las piezas se alineen. until everything is in place. Porque muchas veces decimos, hoy no porque está lloviendo. So maybe we say we'll not do anything today because it's raining. Hoy no porque hay mucho calor. Today is too hot. Está el sol muy fuerte. The sun is shining too bright. Mejor otro día salgo a evangelizar. Maybe another day I will go out and evangelize. Y nos acomodamos And so we get comfortable en nuestras justificaciones. in our excuses. No, excusas y excusas y excusas que ponemos para no avanzar en lo que Dios nos está pidiendo. And we come up with excuse after excuse in order to not advance in what God is ordaining us. Para poder avanzar, In order to advance, tenemos que poner nuestra confianza en Dios y no en nosotros. we need to place our trust in God and not in ourselves. Saber esa confianza que tenemos que tener, pero en Él, no en lo que yo pienso. We must be aware in this confidence, but a confidence in God, not in my thoughts. Porque muchas veces lo que yo pienso es mi comodidad, mi seguridad.
Because at times what I'm thinking about is in my comfortability, in my safety. Tengo que poner mi fe y mi confianza en Dios But I must place my faith and trust in God para salir de la incomodidad. to move out of my comfort zone. Porque muchas veces yo tengo que poner mi fe y saber que van a haber incomodidades en lo que Dios me está pidiendo. Because I need to place my faith and understand that where God is calling me, there might be uncomfortabilities. Porque muchas veces queremos obedecer a Dios, pero queremos que sea todo cómodo. We of course want to obey God, but we want everything to be comfortable. Tenemos que saber que la cruz trajo dolor a Jesús. We must know that the cross brought pain to Jesus. En el mismo aliento en que esto trajo libertad a nosotros. At the same time, it also brought freedom to all of us. Con frecuencia es decir, qué bonito la obra que está haciendo este hermano. Often we say, well, what a beautiful work is this brother and sister doing. Increíble, ¿a dónde va esta persona? Wow, it's amazing the place where this person is heading to. A estos lugares tan peligrosos. To these dangerous places. Y aplaudimos y decimos, qué bien lo estás haciendo. And we clap and we congratulate these people. Dios es grande. God is great. Pero cuando nos toca a nosotros, but when it's our turn, cuando Dios nos pide que avancemos, when God asks us to advance, decimos, no, es que esto no es para mí. We say, no, this is not for me. No, ahorita no puedo. This is not my time. Tengo familia. I have a family. Entonces no puedo hacer esto. So I cannot do this. Y estamos poniendo muchas excusas. And we come up with excuses. En cambio, Él nos llama a que nosotros afrontemos a nuestros gigantes de la comodidad con la palabra de Dios. But God calls us to confront the giant of comfortness with the Word of God. Él quiere y nos dice. God wants and He tells to us. En Juan 9:4 nos dice esto. In John 9:4, He says the following. Él quiere que nosotros digamos, mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene en la noche cuando nadie puede trabajar. God wants us to confess this. As long as it is day, we must do the works of Him who sent me. Night is coming when no one can work. Tenemos que tener esa seguridad. Therefore, we must have that confidence. Llevar a cabo la obra de la obra que Dios nos ha pedido que hagamos. To bring about the work that God has asked from us. Y para hacer eso tenemos 4 cosas. And in order to do that, there's 4 points, 4 aspects. Tenemos que recordar 4 puntos. We need to remember 4 aspects. Tu vida es corta. Your life is short, pero Dios es grande. But God is great. Entonces enfoquémonos en los asuntos de la eternidad. Let us therefore focus on the matters related to eternity. Y compartamos la palabra de Dios con otros. And let's share the word of God with others. Ese mensaje de salvación. The message of salvation que nos lleva a la eternidad. That takes us to eternity. 2. Aprovecha todas las oportunidades para glorificar a Dios. Second, let's take advantage of any opportunity to glorify God. 3. No le pidas algo a Dios que haga por ti si tú no estás dispuesto a hacer nada por Él. Third, let's not ask God to do something on our behalf if we are not willing to do what God wants us to do. Porque muchas veces decimos, Dios bendíceme. Many times we ask God, please God bless me. Dame sabiduría. Give me wisdom. Dime qué quieres que yo haga. Tell me what I want, what you want me to do. Y pedimos bendiciones. And we ask for blessings. Pero ¿qué estamos dispuestos a hacer por Él? But what are we willing to do for Him? 4. Fourth, sal del nido de la comodidad. Get out of your comfort zone. Muchas veces nos acomodamos en nuestro nido. Many times we get comfortable in our own nest. Como seguidores de Cristo tenemos que tener esperanza. But as followers of Christ, we must have hope. Tenemos que refugiarnos en la verdad. We must take refuge in the truth. En que Jesús es vida. In that Jesus is life. Y salir de nuestro nido. And get out of our nest or our comfort zone. And advance. Y dar ese paso de confianza. And give that step of trust. Muchas veces hay muchas excusas en nuestra comodidad. Many times we find excuses for our
comfortness. Y nos limitamos a hacer lo que Dios nos pide. And we limit ourselves in the things that God asks from us. ¿Y cómo vamos a proclamar la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a decirle a otros, Dios me salvó a mí, si nosotros no queremos dar ese paso de fe y salir de nuestra comodidad? How are we going to exalt God then if we are not willing to go out and testify about what God has done in our life? Vamos a leer esto en Marcos 8, 34 al 35, donde Jesús habla a la multitud y a sus discípulos. Let's read what Jesus spoke to his disciples and the multitudes in Mark chapter 8, verse 34 and 35. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio la salvará. Then he called a crowd to him along with his disciples and said, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me and for the gospel will save it. Si alguien quiere ser mi discípulo, If anyone wants to be my disciple, que se niegue a sí mismo y lleve su cruz must deny themselves and carry the cross y me siga. and follow me. Dejar nuestra comodidad. This means to leave our comfortness behind. Y nuevamente volvemos a la historia de David y Goliat. Again, we return to David's story. Este pequeño hermano era el hermano menor. This little brother, he was the youngest in his family. Llegó un día y hizo lo que sus tres hermanos mayores y todo el ejército de Israel no había hecho. He came one day and did what none of his older brothers and the entire army had done. El ejército estaba cómodo. The army was comfortable. Estaban acomodados y acostumbrados a los maltratos de ese gigante. They were comfortable and used to the insults of the giant. Por 40 días se acostumbraron a esos insultos. During 40 days, they got used to these insults. Y David eso cambió en 40 minutos. And David changed this in 40 minutes. Ahora la pregunta para todos. Now, the question for all of us, ¿Por cuántos años nos hemos acostumbrado a esa esclavitud, a ese maltrato de ese gigante de la comodidad y no hemos avanzado? is for how long have we got comfortable and used to the insults of this giant that has hindered us from advancing? Lo que necesitamos es escuchar a Dios. What we need to do is hear from God, Poner nuestra esperanza y confianza en Dios. to place our trust and our confidence in God, Poner nuestra fe en Él. place our faith in Him. Te aseguro que al principio va a ser difícil. I can let you know for sure that it's not going to be easy at first. Te aseguro que al principio no se va a revelar todo el plan que Dios tiene para tu vida. God's plan is not going to be unfolded entirely, in the first moment. Pero Dios quiere que avancemos. But God wants us to advance. Y esto sucedió con Felipe, uno de los diáconos en Samaria. Él lo experimentó. And this happened with Philip, one of the deacons in Samaria. He experienced this. Y esta historia la tenemos en Hechos 8. We'll find this story in Acts chapter 8. Y quiero hablarles algo porque en Hechos 8 del 5 al 8 leemos esto. And Acts chapter 8, verse 5 through 8 says Felipe era un diácono, that, Philip, he was a deacon. pero llegó un momento donde él dijo, tengo que avanzar. But there was a point in which he realized he had to move on. Tengo que hacer lo que mi maestro me dijo que hiciera. He decided to do what his master had asked from him. Y en Hechos 8, del 5 al 8 leemos esto. And so we read in Acts chapter 8, verse 5 through 8. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje.
De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos, y aquella ciudad se llenó de alegría. Philip went down to a city in Samaria and proclaimed the Messiah there. When the crowds heard Philip and saw the signs he performed, they all paid close attention to what he said. For with shrieks impure spirits came out of many, and many who were paralyzed or lame were healed. So there was great joy in that city. Felipe, un diácono, Philip was a deacon que dio ese paso y empezó a hablar del Mesías. who gave this step forward and began preaching about the Messiah. Él estaba en un lugar, pero se movió a Samaria. He was in another place, but he moved to Samaria. Y es algo de que Samaria aquí y de dónde estaba. And when we realize where Samaria was, Samaria no era un lugar grato para los judíos, we notice that Samaria was not a pleasant place for the Jews. pero el evangelio era para todo el mundo. But the gospel was for all the world. Y él empezó a predicar. And so he began preaching. ¿Y cuál fue el resultado? And what was the result? Aquella ciudad se llenó de gran alegría. This city was filled with joy. Esa gente aceptó al Señor. These people accepted God. Felipe empezó a predicar del Mesías, el Cristo. Philip began preaching about Christ, the Messiah. Y ellos se regocijaban. And they rejoiced. Y había un gran éxito para Felipe. And there was great success for Philip. Dijo, qué bueno lo que se está haciendo acá. So he said, well, this is great. What's happening is great. Es la obra del Señor. The work of God is Mucha being carried gente lo on. escuchaba. And many people heard him. Pero pasó algo. But something happened. Y lo leemos más adelante en Hechos 8 del 26 al 27. And we read this in Acts chapter 8, verses 26 and 27. Un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar. Now, an angel of the Lord said to Philip, go south to the road, the desert road, that goes down from Jerusalem to Gaza. So he started out, and on his way he met an Ethiopian eunuch, an important official in charge of all the treasury of the Candace, which means queen of the Ethiopians. This man had gone to Jerusalem to worship. Esto nos enseña que tenemos que ser sensibles. Now, this teaches us that we must be sensitive. Sensibles al Espíritu Santo, sensibles a la voz de Dios. We must be sensitive to the Holy Spirit and the voice of God. Recordemos que Felipe dejó Samaria y se fue por el desierto. Let's remember that Philip left Samaria and took the road of the desert. Y es algo que dijo él, ¿por qué me tengo que ir si aquí estoy predicando la palabra y hay mucha gente que me escucha? So he probably wondered, why do I have to leave if I'm preaching the word of God here and people are listening to me? Y él podría tomar esa excusa, si Dios me quiere que esté aquí, pero él escuchó la voz del ángel de Dios y dijo, tengo que ser obediente. So he could have come up with this excuse, but instead of that, he heard the voice of the angel and he obeyed. Y él tuvo que caminar mucho. And he had to walk a lot. Tuvo que caminar mucho en un terreno polvoriento. He had to walk a lot in a dusty road. Y él no dijo, bueno, es que no tengo carro. He didn't say, well, I don't have a car. Necesito un carro porque son aproximadamente 70 millas las que tengo que caminar. I need a car because it's a trip of about 17 miles. Él fue sensible He was sensitive a la voz de Dios. to the word of Fue God. obediente. He obeyed. Y él sabía que habían incomodidades. He understood that there was going to be some
it was not going to be uncomfortable all the time. Estar alerta a las oportunidades, hermanos. So we must be alert to any opportunity. Y confiar en la provisión de Dios. And we must trust in God's provision. Porque muchas veces queremos todo perfecto Because many times we want things to go on perfectly. para hacer algo para el reino de Dios. To do something for the kingdom of God. Tenemos que saber que Dios nos va a proveer lo que necesitamos, But we must trust that God will provide what we need. no lo que queremos. Not what we need. Porque muchas veces queremos todo perfecto. Sorry, not what we want. Because at times we want everything perfect. Dios lo que quiere de nosotros es que tengamos nuestro corazón dispuesto a servirle a Él. But what God wants is that we have a heart willing to serve. No que tengamos una mentalidad relajada. Not a relaxed mentality. Yo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer todavía no, porque todavía falta que yo haga muchas cosas acá. Tengo mi trabajo, tengo mi familia, tengo esto y no puedo en este momento. We say, well, yes, I will do this and that, but first I need to finish this other things, I need to fix that, I need to sort out this other stuff. Y cuando tenemos todo esto, And when we have all of this, son excusas que no podemos avanzar. these are just excuses that hinder us from ¿En advancing. qué termina esta historia de Felipe? So what's the end of the Philip story? Él terminó bautizando a este eunuco. He ended up baptizing this eunuch. Él hizo una gran obra con este hombre. He made a wonderful work with this man. Valía la pena eso que hizo. It was worth it what he was doing. Pero él escuchó y fue sensible. But he heard and was sensitive. Y esto nos lleva a que tenemos que tener mucha pasión, mucha convicción y mucha fe en nuestro Todopoderoso. And this helps us understand that we can trust in our God Almighty. No tener esa comodidad o pereza espiritual. We should not have this comfortness or spiritual laziness. De excusas y justificaciones. All these excuses and El justifications. enemigo nos va a decir es que no lo puedes hacer vos. The enemy will come and tell us that we're not capable of doing Y this. nos acomodamos. So we get comfortable. Y muchas veces en nuestra vida secular tal vez queremos más trabajo, queremos más horas extras, pero cuando nos piden que le sirvamos al Señor, ponemos muchas excusas. And perhaps in our secular jobs, we are asking for, more hours of work. We want to make more money. But when someone asks us to do something for the Lord, we come up with excuses. Dios nos quiere bendecir, God wants to bless us. pero Mateo 6:3 dice esto. But Matthew 6:3 says the following. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Search for the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added unto you. Queremos recibir y que Dios añada bendiciones a nuestra vida. We want to receive blessings from God. Excelente, pero busquemos primero el reino de Dios. That's perfect. But first, we must seek God's kingdom Y salgamos de nuestra comodidad. and must get out of our comfort zone. Derrotemos a ese gigante Let's defeat this de la giant comodidad. of comfortness. El temor Fear al rechazo, dos gigantes and fear to rejection, these are two que giants nos pueden llevar a la comodidad. that can lead us into comfortness. Tres gigantes que nos pueden vencer. These are giants that can defeat us. Pero tenemos que poner en práctica el amor, la seguridad, la fe y el amor de Dios. But we must put into practice love, safety, trust, and faith in God. Pedirle a Dios que nos dé poder. Ask from God to receive power. Poder para renunciar a nosotros y hacer la voluntad de Dios. Power to renounce to ourselves and do God's will. Y dar ese paso de fe, hermanos. And give this step of Y faith vencer la comodidad. and defeat comfortness. Que hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a cerrar en oración. So brothers and sisters, may God bless you, and I want us to close with a prayer now. Cierren sus ojos ahí en su casa. Please close your eyes in your place. Padre, te damos gracias. Father, we thank you. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Gracias porque tú eres grande, Padre. Thank you because you are great. Tú eres más grande que cualquier gigante. You're greater than any Tú giant. eres el creador del cielo y de la tierra. You are the creator of heaven De and todas earth, las galaxias. of all the galaxies. Alabamos tu nombre, Padre. And we worship your Que name. en todo momento haya esa seguridad en nuestro corazón y en nuestra mente. That at all times this confidence may be in our hearts and our minds. Te pedimos, Padre, que tú nos des la fuerza We ask you, Father, that you give us the strength para entregarte a ti
todo cansancio, toda frustración, to give up any discomfort, any frustration to you, toda excusa, any que excuse, nosotros podamos dar ese paso de fe that we may give this step of faith y avanzar en tu palabra, and advance in your que word, nosotros podamos compartir tu palabra con otros, that we may share your word with y others, que en todo momento te demos la gloria y la honra a ti, Padre. and that at all times we may give you the glory and the honor. Gracias por todas las familias, Padre, Thank you for all the families, todas las familias que escuchan tu palabra, all the families that are listening to your word, y danos esa convicción a nosotros, and give us the conviction que nosotros le podamos hablar a otras familias también de tu palabra, so that we can speak to other families about your word, que dejemos nuestra comodidad that we may leave behind our y que comfortness, avancemos en tu palabra, that we advance in your que word, podamos vencer ese gigante de la comodidad, that we might defeat this giant of comfortness, ese gigante de la pereza, the giant of que laziness, podamos avanzar en tu reino. that we may advance in your kingdom. Gracias, Padre. Thank you, Father. Gracias, Hijo. Thank you, Son. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Amén. Amen. Que Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos en la próxima. May God bless you, brothers and sisters, and I'll see you again next time.